Llegó la hora de encontrar la energía y motivación que necesitas para iniciar el día. Empieza en ACTV, tus mañanas. Tus mañanas te transformarán. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda, mi gente hermosa de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo entero. Bienvenidos a Tus Mañanas, este programa en donde le ponemos toda la emoción, toda la energía para que sus mañanas también inicien con ese mismo ánimo arriba, porque un nuevo día, como les digo siempre, es una nueva oportunidad y una nueva forma de ver las cosas. Antes de mencionarles el tema del día, bueno, más bien, antes de ampliar sobre este tema que es el duelo, les voy a presentar a la nueva integrante de esta familia de Tus Mañanas. Se trata de Ana Cata. ¡Ana! Hola, Vane. ¿Qué tal? ¿Cómo ¡Qué estás? dicha, por Dios! Yo sé que todos los televidentes allá están felices de tenerte aquí con nosotros todas las mañanas. No, el placer es mío, seguir aquí acompañándolos y especialmente pues contigo, con esta hermosura. Vamos a estar compartiendo, como bien lo decías hoy, precisamente un tema que a mí me encanta, es el tema del duelo. Así es, Ana Cata, y precisamente por eso va a estar con nosotros, vamos a estar con dos psicólogos. Se trata de Tatiana Osorio, psicóloga e investigadora. Con ella hablamos, vamos a hablar sobre el tema del duelo, pero a ver, abarcarlo también desde ese duelo que también viven los niños en la etapa de la adolescencia y también el adulto mayor. Vamos a tener también a otra invitada. Qué interesante, sí. También nos va a estar acompañando Andrea Rodríguez, psicóloga humanista, donde vamos a ir un poco más profundo en el duelo. Con ella abarcaremos temas desde el ser, cómo resignificar esas pérdidas e integrar la muerte a la vida. Así es, en Aprende y Emprende, esa sección en donde les decimos siempre que le damos voz a los emprendedores y a los empresarios, va a estar con nosotros Santiago Uribe y también Camilo Montoya. Con ellos vamos a conocer un poco sobre Azimut Energía. ¿A qué se les viene? Bueno, ahora lo van a saber. Qué bueno, porque no solo vamos a hablar de energía, vamos a hablar de ahorro y eficiencia. Así es. Y por otra parte, en Lúcete, ya que estamos hablando de energía, que se prendan sí. todos los reflectores y que hoy caigan sobre Ela Taubert. Es ella la que nos va a estar acompañando para llenar de diversión este espacio. ¿Sabes qué? Y a propósito de esta época que se viene ahora de diciembre, va a estar con nosotros una cosmetóloga, nosotras que utilizamos tanto maquillaje, y para los que están súper pendientes de los grados, ahora que vienen las vacaciones también, el fenómeno del niño, va a estar con nosotros, se trata de Juliana, cosmetóloga. Con ella vamos a aprender algunos tips sobre cómo tener esos manejos y esos cuidados de la piel. Maravilloso, especialmente para nosotras que tenemos aquí toda esta iluminación, Sí. ¿cierto? Temas de cuidado y también de belleza. Así es, así que esto y mucho más vamos a tener aquí en Tus Mañanas. Ustedes no se muevan porque, mejor dicho, esto ya arrancó. Los estamos esperando. Tus mañanas te transformarán. Y estamos aquí con nuestra primera invitada aquí en Tus Mañanas para hablar de nuestro tema principal que les comentábamos ahorita, es el duelo, un tema que a veces relacionamos mucho con los adultos mayores, pero que también se presenta en los niños, en los jóvenes, en el caso hoy en día cuando los niños pierden, por ejemplo, alguna mascota o también a algún ser querido. Yo creo que serían las personas de pronto quienes más sufren en esta etapa. Para eso está con nosotros Tatiana Osorio Palacio. Ella es psicóloga, psicóloga investigadora y con estudios complementarios enfocados precisamente en la niñez y en la adolescencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy complacida de estar en este espacio compartiendo con todas las personas que nos ven en este momento. Me encanta eso, nosotros también encantados de tenerte aquí. Tatiana, ¿qué es eso del duelo? ¿A qué llamamos? ¿Y es realmente normal? Pues mira, Vanessa, realmente el duelo es un asunto natural en los seres humanos, es decir, todos los seres humanos estamos Sujetos. y experimentamos el duelo y las pérdidas como tal. Es decir, que va a ser entonces una reacción natural ante ciertos acontecimientos que experimentamos a lo largo de la vida. Y sabes que pasa mucho de que pensamos que el duelo solo se trata con la pérdida pues, de un ser querido. Hoy en día las familias también están conformadas por mascotas y esto también genera un duelo, incluso en las relaciones de pareja.
Mira, Vanessa, que estábamos hablando incluso antes de comenzar este espacio, que siempre hemos relacionado el duelo con muerte, ¿sabes? Y digamos que los seres humanos estamos compuestos por diferentes pérdidas, es decir, que nos vemos enfrentados también digamos, a la pérdida en ciertas etapas de la vida, como es esa transición entre la niñez, la adolescencia, la adultez. Eso en sí mismo es una pérdida, por ejemplo, pero también hay pérdidas relacionadas más como con el mundo simbólico del ser humano, es decir, cuando perdemos una pareja, una amistad, un empleo incluso, cuando nos mudamos, por ejemplo, de ciudad o de país, que hay un cambio ahí muy drástico también como de cultura y de costumbres. Entonces es una reorganización también como a nivel cerebral incluso. Las etapas, hablemos de esas etapas del duelo y también se viven diferente en cada uno de esos escenarios. Sí, mira, el duelo se suele relacionar con ciertas etapas, 5, ¿cierto? Es una psiquiatra quien definió estas etapas, que de hecho tiene un libro muy interesante que se llama La Rueda de la Vida y es un recomendado porque es muy apasionante ese texto. Me encanta. Y ella, como tal, lo que expone es que los seres humanos afrontamos el duelo a partir de 5 etapas. La primera de ellas, que es esa negación, es decir, es lo que conocemos generalmente como ese estado de shock. No creemos, ¿cierto? Estamos en un proceso en que todas esas emociones están en conflicto, ¿sabes? Y que no sabemos cómo manejarlo. Y es un asunto también a nivel interno y estructural del cerebro, porque de alguna manera este se compone por asuntos muy de hábitos, muy repetitivos, muy sistemáticos. Y esto es lo que ocurre con esos duelos. Entonces, esa primera etapa estamos en estado de shock. ¿Listo? La segunda etapa, por ejemplo, es mucho más relacionada con un estado de tristeza. Un estado que podemos relacionarlo incluso con aspectos desde la depresión, sin ser un trastorno depresivo como tal. Es decir, vamos a encontrar muchos factores, vamos a encontrar, digamos, muchos criterios que nos dan a pensar que es un trastorno depresivo, pero en realidad es un elemento natural. Estamos transitando un duelo y es normal sentir todas esas emociones y todos esos sentimientos. Bueno, antes de que continúes con la tercera etapa, yo te voy a hacer un paréntesis allí. ¿Cuánto tiempo más o menos puede demorarse, digamos, una etapa a la otra? Pues mira, generalmente el proceso de los duelos va a ser distinto en las personas. Es decir, aunque hay unas etapas, previamente ya como determinadas, no quiere decir que todos lo experimentemos de la misma forma. Es decir, que no va a existir como una manera cronológica de hablar de las etapas del duelo. Y además de que dependiendo también del tipo de duelo, ¿no? Va a ser totalmente diferente. Exactamente, hay variables. No es lo mismo uno perder a un ser querido, a su pareja con la que ha estado más de 20 años, a su esposo, a de pronto, no sé, otro tipo de duelo, pues, que aunque es doloroso, puede ser de pronto un poco más leve. Hay variables, Vanessa, para hablar de la intensidad del duelo. No sé si retomamos con esas etapas o hablamos de esas variables. Bueno, sí, continuemos con las etapas, que ya son 5, y luego entonces tomamos el tema de la intensidad. Dentro de esa tercera etapa, entonces, vamos a hablar de esa negociación, lo vamos a llamar negociación, y es que el cerebro y todos esos procesos internos buscan ese nivel de equilibrio, buscan ese volver a retomar como ese control de la vida. Entonces es en ese punto donde empezamos a enfocar ese enojo en otros y empezamos a buscar culpables. Es decir, no, es que la culpa fue tuya o es que tal vez la culpa fue mía, ¿cierto? Entonces desviamos ese dolor propio hacia otras personas. Y cómo incluso las personas, otro paréntesis allí, las personas que están alrededor,
¿cómo ayudamos en ese proceso hacia esa etapa específicamente en la que estamos siempre buscando culpables? Qué bonita pregunta, porque digamos que tal vez no experimentemos nosotros mismos en este momento un duelo, Sí. pero es posible que estemos acompañando a una persona importante que en este momento esté transitando por un proceso de Y duelo. no sabemos qué hacer. Y no tenemos ni la menor idea. Y sobre todo porque ha sido un tema muy social, es decir, como apaguemos la emoción, ¿cierto? Que suele pensarse, aunque no es posible, y simplemente continuemos y ya está. Es decir, apaguemos, no ha pasado nada, o si pasó, entonces, no sé, vamos a suprimir de alguna manera esa emoción, que en este caso es el dolor, es la tristeza, es el miedo. Hay muchas emociones asociadas a un duelo. Y entonces esto nos impide acompañar de una manera, digamos, positiva o acertada un proceso de duelo. Las recomendaciones, digamos, mucho más sanas para acompañar a una persona que está pasando por una etapa como esta, van mucho más desde la compasión, mucho más desde la conciencia, desde el entendimiento, más allá que imponer, digamos, mis deseos, ¿cierto? Más allá de realizar juicios de valor, más allá de juzgar y de querer como presionar en este asunto. Es decir, ay no, ya llevas mucho tiempo en esto, vamos, parémonos y sigamos, que esto es un asunto normal, ¿no? Tenemos todo el derecho a experimentarlo y a explorarlo. Así es. Entonces, ¿nos quedaría una última etapa? Sí, es esa etapa como de la reorganización, ¿cierto? Es cuando que ya volvemos como... se da ese proceso de aceptación, básicamente. Entonces ya desde la razón, ya estoy, digamos, pasando este acontecimiento por la razón, más que por la emoción, que digamos que es lo que más caracteriza las etapas anteriores. Realmente es que aún somos seres muy primitivos y funcionamos también a través de esas emociones muy intensas, sobre todo cuando pasamos por un proceso de duelo. Pero acá ya empieza a transitar esa razón y entonces empiezo a entender ese acontecimiento desde una manera mucho más tranquila, consciente, mucho más consciente. Ya decir como que bueno, de pronto era necesario pasar por todo esto, vivirlo o expresarlo de la manera como fue para poder aflorar mi interior. Bueno, Tatiana, vamos a un corte de comerciales, ya volvemos entonces para hablar del tema de lo que tan intenso puede ser el duelo. Ya volvemos. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Tus Mañanas, hablando hoy sobre el duelo. Ahorita, antes de comerciales, hablábamos sobre todas esas etapas, la última de ellas que es la aceptación. Ahora hablar, Tatiana, sobre qué tan intenso entonces puede ser el duelo. Hablando aquí con Tatiana Osorio, ella es psicóloga. Tatiana. Bueno, hay ciertas variables que debemos tener en cuenta, digamos, al asociar estos procesos de duelo. Vamos a hablar del primero, que es ese vínculo, es decir, qué trascendencia, qué profundidad, qué cercanía tenía ese vínculo, ¿cierto? Que hemos perdido, sea con ese proceso real de muerte o esas pérdidas más simbólicas que hablábamos al inicio. Otro de los factores que va a influir en la intensidad del duelo va a ser esas estrategias de afrontamiento que tengo yo como ser humano, ¿cierto? Ante las adversidades de la vida. Si se realizó o no un preduelo o un duelo anticipado, ese también es un factor que, digamos, va a ser muy relevante al momento de superar, por decir de alguna manera, o de transitar estas etapas del duelo. Las emociones asociadas, que, digamos, cómo es mi gestión emocional. Eso también va a ser súper importante. Tatiana, hablemos ahora sobre, en el caso de los niños,
¿Cómo se presentan estos niños? ¿Cómo identificar las emociones? A veces no sabemos los comportamientos de nuestros hijos y qué nos quiere traducir esto. Esa es otra de las variables más interesantes, sobre todo cuando hablamos de duelo en niños y adolescentes, porque de repente digamos que no se va a dar y no se va a asociar de la misma manera en cómo lo vivimos nosotros los adultos, que ya tenemos una percepción del mundo mucho más construida pues, y mucho más distinta. Y en ellos se va a asociar mucho más desde lo que ven en nosotros. Ellos aprenden por modelación, por ejemplos, ¿cierto? Es decir, que ellos van a interpretar esa realidad y se van a adherir a ella dependiendo de lo que ven en nosotros, de nuestras reacciones, de nuestra manera también de superar todos estos acontecimientos. Sin embargo, hay generalidades y entonces vamos a encontrarnos que en ellos va a ser mucho más pronunciado, por ejemplo, asuntos como el aislamiento social, van a estar mucho más callados, van a estar mucho más alejados, mucho más inactivos, van a tener preguntas asociadas a esto que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Y hay alguna forma, bueno, a través de nuestras acciones en la que nosotros podamos como mitigar esos efectos sobre ellos? Claro que sí, la compañía, el acompañamiento consciente y presente, es decir, no es estar por estar, es realmente hacerlo con todo lo que nosotros tenemos como cuidadores, ¿cierto? Precisamente, mira, vamos a ponerlo por ejemplo en estos términos, es una familia, en el caso de una pérdida de un ser querido, es una familia conformada por el niño, papá y mamá, ¿cierto? Infortunadamente falleció, digamos, el papá, ¿verdad? Este acompañamiento, pues que porque yo también estoy viviendo esa etapa de duelo, ¿cierto? ¿Y cómo entonces sería ese acompañamiento con este menor? Yo pienso que es muy importante validar nuestras emociones como adultos, pero también ser conscientes que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? En el caso de los hijos y en el caso del acompañamiento que nosotros tenemos ante ellos. Que ellos puedan de alguna manera observar cómo es nuestra gestión emocional al respecto, es decir, cómo estamos gestionando y transitando ese dolor, va a ser decisivo en el momento que ellos también hagan su proceso propio, individual de duelo. Es decir, permitirnos claramente expresar toda esa tristeza. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que quedarme, no sé, acostada 2 días, me quedo acostada 2 días. Y eso también es bonito porque es humanizar estos procesos. O sea, es decir, no porque yo tenga un hijo que me está observando, entonces tengo que hacérmela fuerte todo el tiempo, porque no es real. De hecho, ¿qué pasa? Que de pronto este niño puede hacer como ese apoyo en esos momentos, ¿o no? Pasa mucho, ¿sabes? Y de alguna manera nosotros como adultos, dentro de ese adultocentrismo, que es como que todo gira alrededor de nosotros, de alguna manera minimizamos el rol y las capacidades que tienen los niños y los adolescentes, que en realidad son muy sorprendentes. Es decir, ellos van a tener una palabra, ellos van a actuar de una manera supremamente distinta a nosotros, y eso de alguna manera nos va a ayudar a enfrentar también ese proceso, porque vamos a ver otra perspectiva, sin desestimarlos a ellos, porque no, es que están muy chiquitos y no saben lo que dicen ni lo que piensan, que es un mito que tenemos nosotros como adultos, pues ellos son brillantes y generalmente tienden a vivir estos procesos y estas etapas de una manera, digamos, muy, muy acertada. ¿Y qué pasa entonces ya cuando crecemos un poco más, en la etapa de la adolescencia? Esta etapa es compleja y es muy bonita porque es una etapa de oportunidades, entonces empezar a, digamos, a reestructurar ese significado que le hemos dado siempre a la adolescencia, como si fuera algo muy complicado y muy terrorífico, y más bien verlo desde las oportunidades que tenemos en esa etapa. Y es que hay muchísimas emociones a flor de piel, ¿cierto? Y esto hace parte de esos cambios a nivel cerebral internos y también a nivel social y a nivel físico y fisiológico como tal. Y es
ellos tienen, digamos, una capacidad que va a ser mucho más interna, que va a ser mucho más desde su introyección para gestionar todo este tipo de situaciones. Es decir, ellos lo van a vivir de una manera interna y cuando necesiten ese acompañamiento y cuando necesiten ese diálogo con un adulto o con otra persona, seguramente van a acudir a nosotros siempre que seamos como esa ancla, ese punto de apoyo. Hay algunas afectaciones en estos casos de los adolescentes, pero ya en el escenario, por ejemplo, de la escuela, de estar en el colegio, ¿hay algunas afectaciones? Cuando están transitando un duelo, sí, inevitablemente, y estamos diciendo que es un proceso natural, que es un proceso humano, y que en cada persona, según la etapa del ciclo vital en la que se encuentre, pues va a tener sus diferencias. En ellos, ¿qué vamos a poder observar? Seguramente un aislamiento social, seguramente un retraimiento, van a tener también complicaciones en su ciclo del sueño, por ejemplo, de su concentración, de su capacidad de atención, y es esperable. Y realmente. allí juega un papel importantísimo el docente. Ahí juega un papel importantísimo de observar, primeramente, identificar estas emociones, de saber y conocer lo que está pasando también en la casa para poder tener el conocimiento y de orientar a este joven. Claro, pero también desde un acompañamiento consciente. Es decir, volvemos a lo mismo, sin el juicio de valor. Es un proceso natural, es un proceso esperado. Vamos a acompañar a esta persona desde la empatía, desde la compasión, desde la comprensión. Los adultos mayores, ya en una etapa bastante, pues, en una edad ya avanzada, ¿cierto?, en la que es complejo también recibir buenas o malas noticias. ¿Y cómo viven ellos entonces esta etapa del duelo? Digamos que en esta etapa, que podemos llamarla como esa etapa final, es un poco más complejo, primero porque ese componente interno cerebral, que es esa plasticidad que llamamos nosotros, digamos que no está tan presente en ellos, entonces siempre van a estar muy guiados por lo que ellos ya tienen preestablecido, por lo que ellos ya conocen, y pocas veces se dan la oportunidad del cambio de perspectivas, hablándolo pues, desde ese punto de vista. Sin embargo, ellos entienden de una manera mucho más cercana, digamos, el significado de todas estas pérdidas porque llevan una vida en ello, tienen una vida de experiencia, ¿cierto? Y que todos los seres humanos estamos compuestos por pérdidas e incluso por pequeñas muertes en vida. Así es. Tatiana, qué dicha tenerte aquí en Tus Mañanas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que unas últimas palabritas como de recomendación, cuando ya se está como en esta etapa de reorganización o de aceptación de qué debemos hacer. Lo primero es que debemos tener muy presentes que durante esa transición, durante ese proceso de duelo, es muy importante vivirlo, es muy importante permitirnos sentir todas esas emociones asociadas a estos acontecimientos, que reprimir o retrasar ese proceso seguramente va a traer complicaciones a mediano y a largo plazo, y estoy hablando de afectaciones a nivel mental, a nivel físico incluso, y a nivel social. Entonces, permitirnos transitar ese duelo de una manera natural y empezar a reconocerlo y a visibilizarlo de esa manera mediante el conocimiento, creo que va a ser muy importante para, digamos, transitarlo de una manera sana. Así es, Tatiana, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nosotros continuamos con más información luego de comerciales. Tus mañanas te transforman.